Hola, soy Germán Mühlenberg y en este video vamos a ver el resumen del El libro oscuro de la seducción o El libro negro de las citas por Carlos Xuma, publicado en el año 2007. Como muchos libros de esa década, es un libro al estilo Mystery Método de juego indirecto, pero menos estructurado. Al llamarse el libro negro pensé que iba a ser más siniestro o medio retorcido en algunos sentidos, pero al decir verdad, en términos generales me gustó. Creo que al igual que el libro El hombre racional de Rollo Tomassi o Basta ya de ser un tipo lindo, está enfocado para los que son los chicos buenos. En este video voy a intentar de resumir el libro en las partes fundamentales, pero en la descripción podrán encontrar este mismo resumen con mucho más detalle. Entonces uno de los primeros capítulos es Comenzando entendiendo las relaciones. Y la parte más importante es el círculo vicioso del deseo sexual masculino. Si un hombre ha estado experimentando mucho dolor y poco éxito con las mujeres, sus pensamientos solo son que él quiere citas y sexo con ellas. Y cuanto más lo desea, más se le escapa. Así comienza un círculo vicioso del deseo, acercándose demasiado rápido, pero sin conseguir nada, haciendo que el deseo aumente un grado más. Esto hace que muchos hombres caigan en lo que Carlos Xuma llama la gran trampa. Esto es cuando un hombre tiene prisa por entrar en una relación estable y salir del ciclo de las citas por los motivos incorrectos. Esta trampa se presenta muy a menudo a los hombres que tienen pocas citas. En el libro del hombre racional, el autor se refiere a esto como la onitis, que es esa obsesión con una sola mujer. Está muy relacionado también con tener una mentalidad de escasez o de abundancia. Cuando uno está motivado por la escasez, está motivado por el miedo a la pérdida. Solo actúa cuando siente que debe, porque van a quitarle algo de su vida si no hace nada. Cuando posee una mentalidad de abundancia, ve que hay más opciones en el mundo que tiempo para conocerlas, y menos necesidad de perder su tiempo en las que no están interesadas. Lo que sugiere el autor es dejar de lado a las mujeres y enfocarse en nuestras pasiones como tocar música, escribir o lo que sea. Debemos tener una vida tan irresistible que las mujeres solo sean una adición agradable, no la razón principal de nuestra existencia. Una vez que entremos en ese estado, podemos salir y conocer mujeres sin proyectar nuestras inseguridades. Como resultado, muchas mujeres se sentirán interesadas y nos darán mayores oportunidades. También sugiere, para no caer en la trampa, que uno debe aprender a disfrutar estando soltero, citarse con otras mujeres, nunca con una sola. Si conocemos a una que realmente nos gusta, incluso con mayor motivo, debemos citarnos con otras para no sofocarla con sobreatención. Bien, el siguiente capítulo es el juego interno y empieza por ¿qué atrae a las mujeres? Existen dos factores de deseos primario que una mujer tiene en cuenta más allá del físico. Ella tiene que confiar en nosotros y al mismo tiempo debe existir respeto mutuo. Entonces la confianza. El modo más fácil de hacer que una mujer confíe es ser de confianza. No mentir, no engañarla o desorientarla. Llevemos a cabo nuestra palabra y no hagamos estas cosas solo para conseguir más mujeres, sino porque son parte de nuestros valores. Construyamos un verdadero carácter. Si tratamos de falsificar nuestra honradez, nunca tendremos éxito. Y tenemos el respeto. Una mujer nunca quiere sentirse engañada o ser tratada como una prostituta o como si ella fuera una mala persona. Es nuestro trabajo tratarla con respeto. Sin embargo, el respeto también es crítico hacia nosotros. El respeto es lo que conseguimos por presentarnos de forma eficaz. Y es la razón principal de que pasemos tanto tiempo mejorando nuestro juego interno. Nosotros debemos establecer las reglas y los límites. Para mantener el respeto, Carlos Xuma enseña lo que son las 3 S. Pero antes de hablar de las 3 S, habla de los comportamientos que reducen la atracción. Estos son comportamientos necesitados, intentarlo demasiado, carácter violento, insensible, aburrido, insistente, pasivo e indeciso, inhabilidad de escuchar, comportarse como un cerdo, ser obvio sobre el sexo, impaciencia, defensivo, reacción negativa o tacañería. Entonces las 3 S. Nuestro juego interno está íntimamente ligado a lo que el autor llama las 3 S. Estas son seguridad en sí mismo, self-discipline, que sería autodisciplina, y sentido del humor. Entonces, el rasgo número 1, seguridad en sí mismo. El modo en que nos vemos a nosotros mismos determinará la calidad de nuestras relaciones. Cuando tenemos seguridad en nosotros mismos, proyectamos que somos felices con nosotros mismos, no tenemos miedo de la vida o de lo que venga del futuro, tenemos una actitud positiva, sabemos a dónde nos dirigimos, somos independientes y no necesitados. Uno de los temas que toca en la seguridad en sí mismo es la armadura.
Este es un tema relacionado al libro Los Cuatro Acuerdos, de no tomarse nada personalmente. Pueden encontrar el resumen del libro también acá en el canal. Básicamente es que nadie puede hacernos sentir nada sin nuestro permiso. No dejarnos afectar por lo que digan los demás. Rasgo 2. Autodisciplina. La primera parte de la autodisciplina es la buena voluntad de pagar el precio. Hacer aquello que se necesita para alcanzar nuestros objetivos. Ya sea perder unos kilos, ponernos en forma, tener tiempo y energía para ir el viernes a la noche a las clases de baile en vez de mirar fútbol. La otra parte de pagar un precio es la persistencia. Podemos seguir haciendo las cosas correctas durante mucho tiempo sin ver los resultados inmediatamente. ¿Somos la clase de persona que tirará una maceta al suelo cuando no ve las hojas crecer enseguida? ¿O podemos esperar y tener fe de que si seguimos regando conseguiremos las flores? Carl Suma afirma que si regularmente hacemos las cosas que los ganadores hacen, conseguiremos los mismos resultados. La segunda parte de la autodisciplina se refiere a mantener un nivel de control en nuestros pensamientos y acciones cuando estamos con una mujer o bajo presión. De vez en cuando una mujer nos pondrá a prueba para conseguir que reaccionemos. Esto también es conocido como JIT test en los libros como Mystery Método o El hombre racional. Es un mecanismo de control y nuestra habilidad para evitar estas reacciones es un desafío para las mujeres y esto aumenta su atracción. Y el rasgo 3, el sentido del humor, básicamente es nuestra capacidad de hacer reír a una mujer. Luego se habla del mito del chico bueno. En esta parte básicamente habla del libro Basta ya de ser un chico lindo, por lo que les recomiendo ver ese resumen del libro. Los chicos buenos están tan preocupados de que los perciban como uno de los chicos malos que terminan por parecer indecisos y débiles. O aún peor, tomarán la personalidad de una mujer, pensando que es esto lo que ellas quieren en una pareja. Carl Suma dice: dele la imitación de una media mujer a ella y saldrá corriendo. Crea un código y una misión. Cada hombre tiene que dibujar una línea en la arena y determinar lo que está dispuesto a aceptar y lo que no de otra gente. Tiene que tener un código, un nivel aceptable de trato al cual puede sostenerse con firmeza. Debemos comenzar con una postura firme y luego ablandar los límites según lo veamos. Si por el contrario comenzamos con una postura débil o blanda, nunca seremos tomados en serio cuando tratemos de adoptar una actitud más tarde. Establezcamos un código de comportamiento y mantengámonos a las personas en él. Si una mujer u hombre nos maltrata, le dejaremos saber que eso es inaceptable y ellos deberán eliminar ese comportamiento o nos retiraremos. Eso sin duda genera mayor respeto en una relación. Este es un tema que hablo en mi libro Seducción Simplificada acerca de los límites emocionales. También pueden encontrarlo de forma gratuita en mi libro 10 hábitos atractivos. Bien, luego vamos con lo que es el juego externo. El juego externo lo voy a hacer más resumido porque no necesita tanto detalle. Carl Suma menciona los 3 elementos claves del juego externo, que es 1. La apariencia y presentación, postura recta, buen estado físico, buena higiene, etc. 2. El coche, que todo funcione y sea limpio. Y 3. La casa, que todo funcione, sea limpio y organizada. Luego también da algunas recomendaciones, tales como tener iniciativa para hablar con una mujer, ser caballeroso, tener un buen amigo para las salidas y alguien del que puedas aprender, y flirtear todo el tiempo con las mujeres. Bien, y otro tema importante en el libro, el capítulo de las secuencias de citas. La secuencia de las citas se divide en 3 partes también, y es encontrarse, acoplarse y moverse. Así que 1. Encontrarse. Es descubrir a la mujer que nos interese y presentarnos. Para comenzar, Suma determina cuál es el objetivo de la misión. Conseguir el número de teléfono y para eso seguir los siguientes pasos, que son observar el terreno, detectar el objetivo, abordar y conectar, tomar medidas si queremos continuar con ella y prepararse para la siguiente misión, o sea, ir por otra chica. Para esto, da las siguientes sugerencias. La regla de los 3 segundos. La regla de los 3 segundos dice que tenemos 3 segundos desde el momento en que vemos la oportunidad de acercarnos a una mujer hasta que comenzamos a hablar con ella. Luego habla del mejor opener del mundo, que es hola. Carl Suma afirma que más del 90% de las mujeres sonreirá y nos dará una oportunidad si solo le decimos hola y avanzamos desde ese punto. ¿Qué decimos después del hola?, se estarán preguntando. Bien, Carl Suma dice: pueden preguntarle acerca del programa de televisión de moda
Incluso mejor pregúntenle lo que piensa sobre los hombres que tienen las agallas para acercarse a ella y decirle hola. Los mejores temas para hablar con mujeres están sujetos a mucho drama y sensacionalismo. Evitemos preguntarle dónde vive, lo que hace, etc. En cambio, comentémosle cómo vimos a alguien subir por afuera de un edificio la otra noche y preguntarle si ella haría lo mismo por ser famosa o por dinero. Al rato, una vez que ya no exista esa ansiedad inicial, encontrarán que es fácil descubrir temas de conversación. El primer obstáculo es conseguir hablar con ella un par de minutos y luego ir por su número. 2. Acoplarse. Es llegar a conocerse lo suficiente como para tomar la decisión en cuanto a dónde irá o no irá la relación. El autor sugiere un cambio de enfoque. Dejemos de citarnos. En cambio, consigamos que ella vaya a sitios donde pueda resultarle interesante y único. La cita tradicional es un modelo de saboteo y no recomienda juntarse en restaurantes o cines. En cambio, sugiere lugares como juegos, minigolf, billares, tiendas de temáticas inusuales, mercados, bazares o ferias, cualquier sitio con una forma extraña o dramática, castillos, viejas casas, ruinas, etc. Y luego habla de lo que son los 10 errores principales, que son 1. Hablar demasiado, especialmente sobre sí mismo. 2. Gastar demasiado dinero o esforzarse demasiado para impresionarla. 3. Beber demasiado y luego conversar demasiado. 4. Tratar de vender la siguiente cita demasiado pronto. 5. Avanzar demasiado rápido. 6. Avanzar demasiado lento. 7. No estar relajado. 8. Mostrarnos demasiado necesitados. 9. Prolongarse demasiado cuando las cosas están yendo bien. Nosotros deberíamos terminar la cita. Todos los chicos con los que ella se ha citado en la última semana usan el mismo guión. ¿Qué haces? ¿Vivís en la ciudad? ¿Has ido o visto cierta película? Y todo eso es aburrido. Si no rompemos este patrón y hacemos cosas divertidas y diferentes, ella va a tratar de determinar por qué no va a funcionar la relación. Carlos Suma dice que la mejor forma de generar conversación es haciendo preguntas abiertas. La clase de preguntas para que esa persona pueda hablar de sí misma. Algunos ejemplos son: ¿a qué parte del mundo te gustaría ir y por qué? ¿Qué harías en la vida si supieras que no vas a fallar? ¿Y qué 3 libros te llevarías a una isla desierta? De nuevo habla del pánico masculino. El autor llama pánico masculino cuando los hombres reaccionan a las oposiciones de una mujer. Básicamente es cuando un hombre se retracta de lo que dijo porque cree que siempre tiene que decir lo correcto. Y si ella se enoja o lo carga, él se retracta. Luego está lo que es la vulnerabilidad o revelación de emociones. Una de las cosas que las mujeres han promovido como uno de sus deseos superiores en un hombre es que tenga un nivel de vulnerabilidad, alguien que pueda expresar sus emociones. Esto solo es verdad parcialmente, dice el autor. Los hombres se equivocan cuando confunden la revelación y la honestidad con la sobreexpresión y la pérdida de postura. Los riesgos son necesarios para avanzar en una relación, pero hay un límite sano. El beso. Una regla que mantiene firmemente Carlos Suma es esta: debemos intentar besarla al final de su primer cita. El primer encuentro con ella puede no ser el más apropiado para intentar esto, como cuando la conocemos por primera vez o en una cita del café, pero si estamos uno a uno con ella durante varias horas, donde ha quedado más o menos claro que no va a ser una relación platónica, entonces debemos buscar el beso al final de la cita. Hay 2 motivos. Debemos determinar cuanto antes si realmente ella está interesada o si solo va a hacer perdernos nuestro tiempo, energía y dinero. Y 2. Debemos asegurarnos por adelantado que no está ahí para ser nuestra amiga. No busquemos un vínculo amistoso con el fin de tener más tarde una posibilidad de relación romántica. Y llegamos al punto 3, moverse. Esto básicamente es: si queremos quedarnos con ella, fantástico. Si no, tenemos que continuar y comenzar el proceso de nuevo. Cada relación termina en una de estas 2 formas: desintegración o matrimonio. El final es cuando necesitamos cortar los lazos con una mujer y movernos a tierras más fértiles. Básicamente en esta sección Carlos Suma da consejos de cómo terminar una relación. Luego el próximo capítulo habla del kino, cómo y cuándo usar su toque. Kino es el uso de contacto físico para despertar deseo y emociones. Suma da las recomendaciones de dónde tocar según hace cuánto conocemos a una mujer. Sitios buenos para tocar pronto son las manos, los brazos, el antebrazo, hombros, espalda, cadera, pelo. Y sitios buenos para tocar en una cita más tarde: detrás del cuello, cara, lóbulo de la oreja, labios, pies.
Sí, también sugiere los pies. Principios psicológicos básicos. En este capítulo habla acerca de los principios psicológicos básicos que podemos usar para atraer a una mujer. El primero es dolor o placer. La gente busca aquellas cosas que le dan placer y evita aquellas otras que le causan dolor. Nuestro objetivo es ser una fuente de placer, tanto a nosotros como a las mujeres con las que nos citemos. Escasez y aprecio. Los seres humanos apreciamos lo que es escaso. Si tenemos que trabajar mucho para conseguir algo, eso será más apreciado. Simplemente porque si no podemos conseguirlo fácilmente, debe ser raro y por lo tanto tener valor. Rebuscamos la disponibilidad y aumentemos nuestra deseabilidad percibida. No contestemos el teléfono a menos que lo necesitemos. Estamos demasiado ocupados en citas, ¿lo recuerdan? Solo puede quedar 2 veces por semana para quedar con nosotros. Si la verdad ella lo quiere, hará el trabajo. Siempre déjenla queriendo más. Debemos ser quienes terminan la cita primero y diga buenas noches. También debemos ser el que termina los besos primero. Cuando ella tiene que retirarse, ya ha comenzado un proceso de necesidad de escaparse de nosotros. Si nosotros lo terminamos primero, ella querrá más. Luego habla de la atracción femenina. Las mujeres se sienten atraídas hacia los hombres por motivos que no son lógicos. Como dice un dicho en ventas, las decisiones de compra son tomadas primero emocionalmente y luego respaldadas por la lógica. Una mujer no revisará nuestras cualidades positivas y luego decidirá lo que quiere. Esto no funciona así. Ella nos deseará debido a los comportamientos que exhibimos y que inspiran atracción a un nivel primario. Adicción. Cuando nos encontramos con una mujer por primera vez, queremos darle una experiencia emocionante, eufórica. Queremos que ella se divierta. Cuando podamos hacer esto, ella sentirá una pequeña sensación diferente. Tenemos que provocarle un poco de excitación y hormigueo. Principio de control. Quien menos ama, manda en la relación. Este principio coincide con el del libro El hombre racional de Rollo Tomassi. Palabras y acción. Muy a menudo una mujer dice una cosa, pero quiere decir otra. Y por eso solo debemos creer lo que vemos y sentimos, no lo que oímos. Aprendamos a dejar de escuchar hasta cierto punto y simplemente miremos lo que ella hace. En esta sección de sexo, este capítulo lo voy a meter en otro video porque también hay mucho detalle y no quiero que se haga demasiado largo este. Por otro lado, hay muchos otros temas que me quedaron afuera, pero si les interesa, en el link de la descripción podrán encontrar el resumen completo. Así que conclusión. El libro me gustó sobre todo porque abarca temas como vulnerabilidad y límites emocionales, aunque sin dar tanto detalle acerca de eso. Como dije en un inicio, creo que el libro está más enfocado para aquellos que crecieron con la idea de lo que Robert Glover llama el síndrome del chico bueno en su libro Basta ya de ser un chico lindo. Como crítica diría que el error es de caer en esa perspectiva donde las mujeres son algo a conquistar, en vez de verlas como si jugaran en nuestro equipo. Para entender mejor de lo que hablo, si quieren pueden ver uno de los capítulos de mi libro que se llama No somos sexos opuestos, somos sexos complementarios. Espero que lo hayan disfrutado y hasta la próxima.